Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo, gracias porque nos concedes la vida, gracias también por poder estar aquí, gracias porque nos llamas en medio de toda la realidad del mundo, también en nuestra realidad pobre y siempre tendiente al egoísmo, a buscarnos a nosotros mismos. Te damos gracias porque nos llamas a la fe, nos conduces a tu Hijo Jesucristo. Concédenos también el don de tu Espíritu Santo, que podamos tener un oído abierto, que podamos escuchar también esta palabra que tú quisiste, que fuera palabra tuya y que ahora vamos también a meditar, a reflexionar. Abre todo nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra inteligencia, para que podamos acogerla. Guía también nuestros pasos, para que escuchándola podamos saber qué es lo que quieres de nosotros, cuál es tu voluntad. Y danos la fortaleza siempre de poder ponerla por obra. Que esto sea nuestro único deseo cada día de nuestra vida. Todo lo ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen María para que interceda ante tu Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y decimos todos juntos: Oh Virgen, Santísima e Inmaculada, belleza y esplendor del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad al que viste tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección. Fortalece mi flaqueza con tu poder. Ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida, consuélame cuando muera con tu amabilísima presencia y preséntame a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto tuyo, para alabarte eternamente y bendecirte en el paraíso. Amén. Bueno, pues nada, una nueva charla sobre una de estas figuras que estamos viendo este año. En este caso, pues llegamos aquí a Ruth y Noemí. En particular estamos hablando del libro de Ruth. Este libro pues lleva el nombre de la protagonista principal, aunque es inseparable de Noemí. Sin Noemí, Ruth pues no habría tenido importancia alguna. De ahí que son ambas inseparables. Y lleva este nombre, Ruth, que era de Moab, la moabita, y que junto con los libros de Esther y Judith son los tres libros que tienen como protagonista a una mujer. Entonces también esto es muy importante, y podríamos decir que de este modo también la Iglesia nos dice que no es antifeminista. Vamos a decirlo y también con todas estas cosas, al menos también podemos decirlo, pues que no lo es. Este libro se encuentra distintamente emplazado. Si es en la Biblia hebrea, pues Ruth forma parte de un bloque que llaman los escritos. Y también otro bloque dentro de esto que se llaman los 5 rollos de las fiestas. Entre ellos pues se encuentra también el libro de Esther, Coelet, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. Entonces, entre esos libros, esto que solían ser proclamados en las fiestas más solemnes del pueblo de Israel, también hoy. De hecho, también el libro de Ruth suele proclamarse al final de la fiesta de las semanas, digamos Pentecostés. Al final. De aquí también hay en este libro, se nos cuenta que está la recolección. En este caso, concretamente, estaban recolectando la cebada. Entonces, también dentro de ese ámbito. Si esto pasa con la Biblia hebrea, en cuanto al emplazamiento de este libro,
En los 70 o las 70, sabéis que existe una traducción de la Biblia hebrea al griego, esto es los 70, o la Septuaginta. Ahí, y después también la Vulgata, este libro está emplazado tal y como lo tenemos nosotros, que es después del libro de los jueces e inmediatamente antes del primer libro de Samuel. Entonces, nosotros tenemos así, Ruth. Nosotros voy a ir leyendo alguna cosa, pero también os invito a que después de esto, pues es un libro muy pequeñito, muy breve, y por tanto que lo podéis leer fácilmente, y se lee muy bien. Es una obra maestra de la narrativa hebrea, aquellos que son especialistas también en cuanto al modo de escribir hebreo, todos hablan de que es una obra maestra de la narrativa hebrea. Muy breve, tiene 4 capítulos, solo 4 capítulos, y forma parte de lo que se denomina género literario la novela. Hay distintos episodios que van paulatinamente siendo llevados hasta un fin, un objetivo. Bueno, pues este libro ahí, que suelen ser normalmente este tipo de relatos, pues suelen ser breves. Bueno, entonces esto tenemos un poquito así para emplazarlo. Vamos a ver si nos da tiempo a ver todo esto, un poco la introducción, que ya estamos en ella, introducirle, emplazar un poco en el contexto este libro. El relato, ¿por qué se emplaza después del libro de los jueces? Pues porque el mismo libro nos dice que lo que va a relatar se emplaza en esa época. Hago una distinción. Una cosa es el contenido del texto, de esta obra, se emplaza en el periodo de los jueces. Otra cosa es cuando fue escrito. Claro, yo puedo escribir ahora un libro que lo emplazo en el libro de los jueces, se entiende, ¿no? Pero lo he escrito ahora. Claro, lo he escrito, vale, 4.000 o 3.000 o cuando sea sobre el tema que hable. En este caso, pues podríamos decir, pues hace 3.000 años. Bueno, pues en este caso, el contenido de este libro se emplaza y alude también a ese periodo de los jueces. Otra cosa es cuándo datar su escritura, cuándo el autor que lo escribió, de qué época era. Ahí hay mucha discusión entre los estudiosos. Unos hablan que fue desde el periodo de la monarquía, estaríamos en el siglo X, y hasta casi, ¿verdad?, ya el segundo templo, estaríamos en torno al año 300. Daros cuenta qué abanico, hay distintas discusiones, desde el año 1000 hasta el año 250, 300. Bueno, entonces no hay. Ahora bien, como nos habla aquí, y dentro de este texto nos habla de ciertas circunstancias que solamente pueden saberse después, y aquí nos habla, por ejemplo, de estos que fueron, de los que desciende el rey David, es evidente que ha tenido que ser escrito después del rey David. Ya está, nos habla de David porque resulta que Ruth es bisabuela de David. Y ya también nos lo dice en el capítulo 4. Vale, pues entonces podríamos decir que sería pues después de este periodo del rey David, quizás de Salomón, y en ese periodo un tanto todavía sin precisar. Hay algunos que hablan que sería del periodo de Esdras y Nehemías, y hablan de esto porque aquí en este relato, como sabéis, Ruth es de Moab, es la moabita, y entonces hay matrimonios mixtos. Y en los tiempos de Esdras y Nehemías se perseguía mucho esto. Entonces, algunos hablan de que este relato fue también un poco para menguar un tanto esa radicalidad después del exilio, para que también se viera que había habido matrimonios mixtos que habían dado fruto. Bueno. Bien, entonces vamos a ver esto, un poco la introducción que estamos viendo. Es un relato de mujeres. Aquí van a aparecer estas dos protagonistas, y va apareciendo también Ruth en primer plano. Después, daros cuenta que el primer, diríamos, también
hay 4 capítulos, el primero y el cuarto. El primero plantea el problema y en el cuarto pues hay una solución del problema que se plantea. Primero es que, pues bueno, se queda sin maridos, se queda viuda Noemí, se queda viuda Ruth, también su otra cuñada, se quedan todas viudas, no tienen descendencia, se encuentran en un país, Noemí, extranjero, etc. Y paulatinamente se va desarrollando todo para que al final pues haya descendencia, y una descendencia que va a ser muy importante también para la historia de la salvación. Bueno, entonces, en cuanto a la estructura, pues podríamos decir así que el primer capítulo y el último son paralelos y el segundo y el tercero también, porque el segundo es donde Ruth va a conocer a Booz y el tercero inmediatamente Boot, que va a comprometerse a rescatar, va a poner por obra lo que se llama la ley del levirato. Bueno, entonces tenemos ahí estos 4 capítulos, una estructura, podríamos detenernos en ella, pero como no tenemos tiempo, pues una estructura también muy sencilla, muy ingeniosa y que quiere así como un poco como si fueran también los capítulos de una serie, ir llevándonos de un capítulo a otro a el problema, cómo se trata de resolverlo y al final su solución. Veremos también, estamos ya en ello, ¿verdad? También vamos a ver este problema de Ruth, que tiene que ir a respigar, porque pues tienen que subsistir, va a tener un hijo, y después algunas enseñanzas, quizás esto pues que será un poco donde más nos detengamos. Emplazarlo también, mirad dónde está Moab, siempre acordaos, Amón, Moab. Amón y Moab eran hijos de Lot, son de ellos descienden, los amonitas y moabitas. Son los hijos que tuvieron las hijas de Lot, que se acostaron con Lot, su padre, porque no había hombres. Lo emborracharon, se acostaron con él. Vale. Entonces tenemos esto que Moab, de ahí que también un poco de Lot, por tanto también el sobrino de Abraham. Tenemos un poco que están todos emparentados, todos estos. Edom, pues Esaú, los edomitas provienen de Esaú. Y aquí el Moab, pongo esto porque es donde va a tener lugar la primera parte de toda esta historia, de todo este relato, Moab. Y aquí tenemos, no se ve muy bien, pero tenemos aquí Jerusalén y un poco más abajo Belén. Bueno, pues ahí tenemos también Belén, va a ser importante. Sabemos, nosotros ahora lo damos importancia, en este momento todavía no la tenía, pero Noemí proviene de Belén, va a volver allí. Y Belén, como sabemos, pues después va a tener una importancia enorme, porque va a ser la ciudad de donde nace o en donde nace David y posteriormente el Mesías. David. Ya veis un poco cómo la historia, y lo vamos a ver aquí, este Dios que en silencio va llevando la historia con una sabiduría y un poder inmenso. Nada se le va de la mano. Digo que también en nuestros tiempos y en nuestra propia vida, esto tiene que cada vez asentarse más en nuestro corazón. Dios es el Señor de la historia. Y lo es con su providencia. Una providencia que actúa en algo que para nosotros es asombroso, es en el silencio, en lo oculto, en lo secreto. Pero al final, este libro nos lleva a esto, como en todo eso que parece que Dios no estaba, al final todo confluye, porque Él estaba detrás. Bueno, entonces nada, que nos emplacemos así. Este es el periodo también donde están ya distribuidas las tribus, pero es para que lo veamos, ¿no? Entonces estamos aquí en esta zona, que es muy importante. Lo que es por el texto, dado que tienen que irse desde la zona de Judá, desde Belén, tienen que irse a Moab, y tienen que irse esta familia, en un primer momento se van Noemí con su esposo, Elimelec, y sus 2 hijos, y tienen que irse porque hay una hambruna muy grande. También hoy vemos, ¿no?, tantos desplazamientos que existen hoy en día también
y continúan estando presentes en nuestros días, desde lejísimos, que se vienen también a la zona de Europa, también debido pues, a la pobreza, a la miseria y esperando quizás poder subsistir aquí de un modo mucho mejor. Dos palabras también sobre los nombres. Los nombres propios en este relato son importantes porque tienen un valor significativo respecto a la función que desempeñan. Entonces los nombres también son y voy a decir dos palabras por eso, a la función, al destino que tienen estos personajes. Y después ya entramos un poco en el texto. Un personaje importante es Noemí. Noemí significa dulzura. Bueno, hoy en día hay muchos nombres que se ponen, pues mirad qué nombre más bonito, ¿no? Noemí. Significa dulzura. También puede significar placer. Pero Noemí, cuando llega a Belén, va a querer cambiarse el nombre, porque dice y se siente como si Dios la hubiera abandonado. Se siente desgraciada. Dice, he caído bajo la mano de Dios y en lugar de llamarme Noemí, llamadme, lo dirá, Mará. Mará es todo lo contrario, es amargura. Entonces quiere cambiarse el nombre. En este juego de los dos nombres, un poco, dice ella, también un poco es la parábola de mi vida. Me pusieron Noemí, pero en realidad es todo lo contrario. Todo lo contrario, solamente hay amargura en mi vida. Entonces llamadme Mará. Después está su esposo, Elimelec. Melec en hebreo es rey. Elí, ya lo sabemos, ¿no? Elí, Dios mío, ¿no? Mi Dios es rey. También un poco este es su esposo, Elimelec. Es un poco extraño, ¿verdad?, este nombre, porque resulta que es que tienen que irse, siendo Dios su rey, resulta que tienen que irse de su tierra, un poco como si dijeran, en realidad, pues Dios no reina aquí, tienen que irse también en este periodo de gran hambruna. Es un poco, digamos, es un nombre que parece contradecir esta elección concreta de una persona. ¿Cómo es posible que tenga este nombre cuando tiene que verse exiliado, fuera de los dominios, como se tenía antes, de los dominios de su Dios? Porque aquí en Moab hay otros dioses. Acordaos que estamos todavía en un periodo donde todavía Israel no dice que existe un único Dios. Hay otros dioses. Para él hay un Dios, el suyo, y paulatinamente hasta el exilio, esto del monoteísmo no va a enraizarse. Hay otros nombres, los nombres de los hijos de Noemí y Elimelec. Estos nombres de los hijos también son muy significativos. Los hijos mueren muy pronto, una vez que están aquí en Moab, después de 10 años que ya se han casado y todo, inmediatamente mueren. Pues también en el nombre llevan casi inscrito su destino. Uno de ellos se llama Maglón, que significa enfermedad, debilidad. Bueno, pues le pusieron este nombre quizás pues porque también el periodo en el que vivían o porque nació un tanto débil o por lo que fuera. La cosa es que el nombre que se le asigna en este relato, Maglón, es pues debilidad, enfermedad, y en realidad también, vuelvo a decir que muy pronto muere. Y después el otro es Kilión, y Kilión significa aniquilación o aniquilamiento, extinción. Bueno, pues también, otro que llevan ahí en sus nombres lo que el texto después nos va a decir. Aparte de esto, tenemos a las dos mujeres de estos hijos de Noemí y Elimelec. Estas mujeres se llaman, y toman mujeres aquí, moabitas. Se casan con mujeres moabitas. Una de ellas se llama Orfá. Orfá, se discute un poco el significado tanto de Orfá como de Ruth, pero Orfá se vincula este nombre a lo que es la nuca. Hay un término en hebreo que es oref, que es nuca. Y entonces y se dice que cuando Orfá, con gran dolor del corazón,
porque le insiste Noemí, vete, vuelve con tu familia, vuelve con tu madre, vuelve allí, podrás tener otro esposo, no te quedes conmigo no tienes futuro. Cuando ella se va, pues tiene que volverse, ¿no? Tiene que volverse, le tiene que presentar la nuca. Entonces, por eso también se dice que se le asigna este nombre, Orfa. Y después Ruth. Ruth podría ser de dos raíces, una es Rawá o Ravá, que sería abrevar, saciarse. Ella se va, también en este sentido, pues sería de interpretar, cómo se va a saciar a través de toda su entrega, también va a haber saciada toda su vida por el Dios providente. O bien, también otro término que es Reut, que viene también, eso es en femenino, pues Rea es amigo, amigo o alguien próximo, alguien cercano. Ella verdaderamente, Ruth, se ha mostrado cercana, próxima, íntima a su suegra Noemí. Esto es muy bonito, vamos a ver hoy un poco suegras y nueras. Lo mal que a veces se llevan las suegras y las nueras, quiera Dios que aquí ninguna os llevéis mal, con las nueras ni las suegras, pero a veces es tremendo. Al menos este es un relato edificante. Hay alguien que se toma en serio en esto y se entrega totalmente. Dice, mi vida es contigo, le dice Ruth a Noemí. No veo mi vida en otra y quiero entregarme, pase lo que pase. Bueno, en unos tiempos en los que es dificilísimo ver a alguien que diga, mi vida está en esto. Bueno, va a ser muy bonito porque, de nuevo vuelvo a decir, parece que Dios no está, pero Dios lo ve todo. Dios lo bendice. Curioso. Dios lo bendice. Saber uno cuál es lo más esencial de la vida. ¿Cuál es lo más esencial? Pues veréis, ir a ver las pirámides de Egipto. Ah, muy bien. Vale, pues el próximo año a las pirámides de Egipto. Esto es lo esencial hoy en día. Viajes. No estar atado, se dice no estar atado a nada. Pues veamos que en la Escritura todos los personajes que significan algo se ven atados. Siempre atados a la voluntad de Dios. Siempre. Estoy atado, ya está. No puedo hacer cosas. ¿Y para qué lo que hacer si lo que tengo que hacer es esto? Bueno, esta entrega. Bien, pues está el que va a ser el esposo de Ruth, que es Booz. Y Booz también lleva un poco en el nombre lo que significa, habla de poder. Booz significa en él está la fuerza. Y va a estarlo, va a hacer todo cuanto está en su mano hasta que Ruth se convierte en su esposa. Por tanto, hasta que lleva a cabo también todo esto que era la ley del levirato. Levirato, de levir en latín, que significa cuñado. Cuñado. Entonces el matrimonio con el cuñado. Y por último tuvieron un hijo que se llama Obed. Abad es servir, Obed es siervo. Siervo. Este será el nombre que dan al hijo de Booz y Ruth, y que Noemí va a asumir como abuela que es, como si fuera su hijo. De hecho, las mujeres van a exultar. Noemí ha tenido un hijo, Noemí ha tenido un hijo. Bueno. Entonces, bueno, esto es un relato, como decíamos, de mujeres. Un relato de mujeres, y que se narra muy rápido. Enseguida lo plantea, ya decimos que es una obra maestra de la narración, y lo plantea enseguida. Habla de la época de los jueces y hay en este momento una hambruna muy grande en el país. Entonces hay una hambruna muy grande en Judá. Aquí en este caso, en este periodo de gran carestía, inmediatamente esta pequeña familia, una familia por lo que se entiende pobre, tiene que emigrar. Está compuesta exclusivamente por el padre, que es Elimelec, son de Belén de Judá, está compuesta por Noemí, que es su esposa, y por los dos hijos de los que hemos hablado, Mahlón y Kilión, obligados a emigrar, y se van, para nosotros, viéndolo así, parece cerca, yendo a pie, pues será más largo, ¿verdad? Entonces tienen que emigrar y se acercan a esta región de Moab, donde piensan poder sobrevivir.
Ahí los hijos, estos dos hijos, se casan con dos mujeres moabitas. Una, como hemos dicho, llamada Orfá, y la otra que va a ser la protagonista de este relato, que es Ruth. Pero después de residir allí muy poquitos años, unos 10, nos dice el texto, murió el esposo de Noemí y murieron también los hijos, con lo cual se quedan las 3 mujeres solas. Ya está, 3 mujeres. Noemí entonces, viendo la situación, dice, y teniendo noticias de que la hambruna había pasado en Judá, les dice a sus nueras: no quiero ser una carga para vosotras. Quiero que regreséis a vuestras familias, con vuestras madres. Sois jóvenes, conmigo no tenéis futuro. Sois muy jóvenes, podéis encontrar un marido y rehacer vuestra vida. Yo para vosotras sería una carga. Regresad. Yo volveré a mi tierra, a Belén. Bueno, o sea, que Noemí se queda sola, está en esta tierra extranjera, tiene a las 2 nueras y decide volverse también por otra cosa. Debido a que aquí están los dioses de los moabitas y también por razón religiosa, no obstante la difícil situación, quiere volver porque en Judá se sentirá más libre de adorar a su Dios, que es Yahvé. Por tanto, también hay un motivo religioso. Bueno, esta es una situación, pero las 2 nueras, pasa una cosa, que las nueras la quieren con locura, vamos a decirlo con términos nuestros. Menos mal que hay unas nueras que quieren a las suegras. Aquí estas nueras la quieren a Noemí. La quieren, y la quieren muchísimo, y no hay modo de despegarse de ellas. Quiere que quedaros. Entonces, Noemí insiste, quiere disuadirlas, quiere que comprendan un poco la situación. Dice así, en el capítulo 1, voy leyendo: volved a casa de vuestras madres, que el Señor tenga piedad de vosotras como vosotras la habéis tenido con mis difuntos y conmigo, que los conceda felicidad en la casa de un buen marido. Regresad. Y las insiste, porque ellas dicen: no, que va, que no, que nos quedamos contigo, donde vayas. Y insiste: volved, les dice: hijas mías, volved. ¿Para qué vais a venir conmigo? ¿Imagináis que puedo tener más hijos que os sirvan de maridos? Entonces estos hijos tendrían que realizar lo de la ley del levirato. ¿Pensáis, dice, que pueda tener más otros hijos? Ánimo, hijas, dice, volved. Soy demasiado vieja para casarme de nuevo. Y aunque todavía tuviera esperanza, aunque me casara esta misma noche y tuviera hijos, dice, ¿aguardaríais a que fueran mayores? Claro. No es el problema que yo tenga un hijo, es que tenéis que esperar a que tengan la edad para poder desposaros. ¿Renunciaríais a otro matrimonio? No, hijas mías. Mi amargura, daos cuenta, comenzamos con la amargura, es mayor que la vuestra, porque la mano del Señor ha caído sobre mí. Bueno, esta es Noemí, corazones abiertos, desinteresados, no buscan su interés, buscan el bien de las otras, mutuamente. Orfá finalmente cede, y además cede pues también con gran dolor, pero no es esta, y no quiere. Entonces dice, andad. Noemí responde, volveos, hijas mías, volveos, y continúa así. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orfá besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Bueno, con gran dolor de corazón, Orfá regresa, pero Ruth se quedó con ella. Se quedó, hay un término que dice que se quedó pegada a Noemí. Y Ruth insiste, si es insistente Noemí para que se vaya, Ruth insiste todavía más. Quiero acompañarte, le dice. No va a haber modo que me separe de ti.
Estoy dispuesta a todos los sacrificios. Responde así: no insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas. Viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí me enterrarán. Juro ante el Señor, o sea, está nombrando siempre al Dios de Israel. Juro ante el Señor que solo la muerte podrá separarnos. Qué maravilla, ¿verdad? Si esto ahora los que estáis casados aquí os lo dijerais todos los días. Iré donde tú vayas. Lo que sufras, sufriré. Lo que pases, lo pasaré contigo. Y solo la muerte podrá separarnos durante un tiempo. Maravilla. Es un corazón grande, Ruth. Ante tanta insistencia, que no deja de expresar todo el afecto, toda la devoción, todo el cariño, toda la entrega, hasta la muerte, lo dice, hasta la muerte. Incluso se adhiere al Dios de Israel, Ruth. Y quiere compartir con Noemí sus problemas exteriores y su interioridad, porque dice: yo sé, Noemí, que estás sufriendo mucho, estás amargada, tienes un dolor profundísimo, yo estaré contigo. Sería fácil para mí irme, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Es curioso, ¿verdad?, que exprese esto Ruth. No te voy a dejar. Y entonces Noemí ya ante tal acepta, muy bien, vale, pues nada, vente conmigo, y la lleva consigo, Y entonces pues regresan desde Moab, ya Ruth, adiós a toda su familia, todo, no le importa, solo le importa una cosa, que es estar con Noemí, cuidarla, sufrir con ella, sea lo que sea, y vivir también la misma religión, en este sentido, adorar al mismo Dios que adora Noemí. Cuando llegan a Belén, Noemí inmediatamente la reconocen. Ahí en el pueblo, en esta ciudad, digamos así, pero pueblos pequeños, ciudades pequeñitas, la reconocen. Inmediatamente hay alborozo, hay júbilo, pasan unos a otros, ha regresado Noemí, y Noemí se siente muy turbada. Está muy turbada porque interiormente se siente una extraña en el ambiente, la llaman Noemí. Entonces ella cuenta todo lo que ha pasado, cómo la vida no le ha ido bien. Solo ha habido también, ha pasado mucha necesidad, y encima también murió su esposo, murieron sus hijos, y solamente le queda esta nuera que le acompaña y que no ha querido abandonarla. Entonces dice, verdaderamente me siento como si Dios me hubiera castigado. Y dice así, les dice Noemí a todos aquellos que le conocen: no me llaméis Noemí. Ya hemos dicho que Noemí, ¿verdad?, significa pues dulzura. Llamadme Mará, llamadme amargura, amarga, porque el Todopoderoso me ha colmado de amargura. Salí llena y el Señor me devuelve vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí, si el Señor me ha afligido tanto y el Todopoderoso me ha hecho tan desgraciada? Te das cuenta que no obstante esta situación, aquí, y sería para no terminar, Ruth acepta a este Dios que parece que castiga. Ruth dice: pues no obstante, este es tu Dios, yo estoy contigo, me someto, si es un castigo, me someto a este castigo. Bueno, con todo, hay una cosa muy importante, que debido a que Noemí lleva consigo a una joven, muy joven, pues la joven le obliga a Noemí a no abatirse. Y entonces Noemí dice: pues yo tengo que ayudar a esta. Ha venido aquí conmigo, ahora tengo que hacer todo lo posible para que Ruth tenga lo necesario para que verdaderamente su vida no esté ya condicionada definitivamente. Entonces esto le mueve mucho, por eso el ayudarse unos a otros, el no abandonarnos, el estar juntos, es un modo de ayudarnos a vivir. Aquí Noemí, pues eso, no se rinde, las circunstancias son muy desfavorables, pero va a ayudar a su nuera. Tiene un motivo por el que vivir, su nuera. Daros cuenta, ahora se ha convertido en una cosa.
Primero, dice, no vengas. Y ahora que ha venido, es el único motivo por el que vive Noemí. Es curioso lo que pasa, ¿verdad? Cuántas veces nuestra vida la empequeñecemos por no estar unos con otros cuando tenemos que estar. Bueno, pues aquí ayuda, ¿no? Porque para ella Ruth ya no es la nuera, se ha convertido en una verdadera hija, es su hija. Entonces, ahora, todo lo que va a acontecer ahora con Ruth, detrás de ello siempre está Noemí predisponiendo los pasos a dar para favorecerla. Vamos a ver, le dice, tú Ruth haz esto, tú vete allí, ya está. Y parece que con estas inspiraciones, poco a poco todo se va a ir arreglando. Entonces, Noemí tenía en Belén algún pariente, en particular un pariente por parte de su marido, un hombre muy acomodado, va a ser Booz, de la familia de Elimelech. Su nombre es Booz. Están con mucha necesidad. Y entonces Ruth, que además de acompañarla es una mujer que no quiere estar ociosa, está entregada inmediatamente a hacer las cosas, inmediatamente dice, mira, Noemí, ahora es el tiempo de respigar. Esto lo sabemos, ¿verdad? Nosotros todavía nos tocó ir a respigar alguna cosa. Algunos no tienen ni idea. Respigar, íbamos a respigar cuando recogían, no había las máquinas estas y se cortaba muchas veces a dalle, con lo que fuera, las espigas que quedaban las dejaban para los pobres. Bueno, pues en mi casa hemos tenido que ir a respigar para coger pues, el grano que fuera, que era muy importante después también, fuera para animales o para hacer pan. Esto también hay una serie de leyes en la ley mosaica que para ayudar a los pobres hablan así. Bueno, pues daros cuenta que no es que estoy hablando de hace 80.000 años, estoy hablando de hace muy poco, de hace 50 años. Y hace 50 años todavía en mi pueblo íbamos a respigar. Qué cosas. Entonces, claro, estaban aquí y le dice Ruth, mira, ha llegado el tiempo, están cosechando, están recogiendo ahora la cebada, voy a acercarme yo a los campos de Belén y allí, lo que vayan dejando y pueda, en la medida que me dejen, lo voy a ir recogiendo para que tengamos para comer. Bueno, esto es lo que dice, entonces para poder ayudar a subsistir. Entonces Ruth piensa que es así como puede un poco pasar todo este problema que están también teniendo en ellas mismas y eso que han regresado a Judá. Entonces Ruth va a respigar y como dice el texto, tiene la casualidad de que va a llegar a unos campos que pertenecen a este pariente de Noemí. Entonces Ruth se encuentra casualmente, dice, respigando en los campos de Booz. Se da cuenta un poco de la situación de esta joven que ha llegado allí, seguramente que se ve atraído también por su belleza, por su sencillez, y se alegra de poder ayudarla. Dice ahí en el capítulo 2, 8, 9, Booz dijo a Ruth, ¿me oyes, hija mía? Dice, no vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate aquí, junto a mis criadas. Fíjate en la parcela que siegan y ve tras ellas. Yo ya he ordenado a mis criados que no te molesten. Si tienes sed, ve donde están las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo los criados. Bueno, pues Booz inmediatamente la quiere respetar, quiere ayudarla y sabe la situación, sabe que es la nuera de esta que es su pariente Noemí. Y dice así Booz a Ruth, me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido, cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. El Señor te pague lo que has hecho. El Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te conceda lo que mereces. ¿Sabes? Esto es muy importante. Dios es muy buen pagador. Ojalá que hagamos algo porque queremos verdaderamente seguir lo que el Señor dice. Dios es buen pagador, el mejor.
Aquí daros cuenta lo que hace, ¿eh? Estamos hablando de Ruth, estamos hablando de Noemí, estamos hablando de aquellas de las cuales después va a descender el Mesías mismo. La obra de Dios nos excede a todos. Entonces, vuelta a casa, Ruth inmediatamente pues, le cuenta también a Noemí un poco lo que ha pasado y además que ha recogido, porque también le ha dado grano, le ha dado algo de comida, Booz, entonces ha recogido más de 20 kilos de cebada, entonces vuelve tan contenta y en cuanto le dice a Noemí que era Booz, pues Noemí abre el oído y dice, oye, espérate, ¿Booz? Esto es muy importante, esto es muy importante. Entonces inmediatamente le va a decir a Ruth, dice, tienes que recordarle a Booz su obligación y su deber, y además su derecho. Tiene que poner por obra la ley del levirato. Entonces lo va a decir, y le dice también cómo tiene que hacer. Le dice, mira, te vas a acercar a él, pero espérate a que coman y beban. Espérate a que esté muy dormido. Cuando esté dormido en la era, junto al grano, tú te acercas sigilosamente, le destapas los pies y te pones a sus pies, que es un modo de decir, tienes que tomarme como esposa. Lo vas a hacer, este gesto. Tú te pones, Ruth viene de otro lugar y es Noemí quien la va poco a poco diciendo lo que tiene que hacer, para que Booz tome conciencia de lo que es este deber que tiene que cumplir. Entonces, lo va a hacer así, poco a poco se acerca y cuando es la medianoche, Booz se despierta, asustado. Encuentra allí a esta joven y se incorporó. Y viendo a la mujer acostada a sus pies, preguntó, ¿quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Cúbreme con tu manto porque tú eres mi protector. Que se dice el Goel. Tú eres el que tienes derecho sobre mí. Ejerce este derecho. Tómame como esposa. Bueno, entonces Booz, lejos de asustarse, ahora ya sabe quién es, se encuentra contento. Dice, este gesto de cubrir el manto es, vuelvo a decir esto, va a tener que tomarla como esposa y también incluso rescatar, porque hay otra ley que es sobre los bienes, dado que eran pobres y tendrían que vender los bienes, Noemí, entonces aquel que rescata a Ruth tenía también que comprar los bienes. Esto es muy importante porque hay un pariente más próximo. Y entonces dice Booz, espérate, yo no puedo ejercer este derecho. Hay otro que es más cercano que yo. Hay que ver un poco cómo resolvemos esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un problema. Y este problema Booz dice, pero no te preocupes, el Señor te bendiga, hija mía, le dice. Esta muestra de piedad, siempre subrayan la piedad de Ruth, es mayor que la primera, el haberte quedado con tu suegra. Pues no has buscado un pretendiente joven. Qué bonito esto. Ruth no piensa jamás en su interés. Nunca. Podías haber buscado un pretendiente joven. Y aquí se sobreentiende un joven que fuera rico o que fuera pobre, pero joven, más que yo. No te preocupes, hija mía, haré cuanto me pidas, porque como todo el pueblo sabe, y esto hay que subrayarlo, ojalá que se pudiera decir de todas las mujeres, eres mujer ejemplar. Esta mujer ejemplar es muy importante, Eshet Hayil. Es lo que en Proverbios 31 hay ahí todo un texto a partir del versículo 10 que se la dirige el marido y los hijos a la esposa al llegar el descanso sabático. Una mujer fuerte, virtuosa, ¿quién la encontrará? Y continúan diciéndolo. Bueno, pues ahí ante este problema Booz va a hacer una cosa. Convoca a un juzgado, a 10 ancianos y se ponen en la puerta de la ciudad. En la puerta es donde se dirimían todos los asuntos, todos los problemas, tanto a nivel de negocios como las transacciones que se hacían. Bueno, entonces le presenta también
a este pariente le dice, mira, tienes que tomar a Ruth, dice, estoy dispuesto, dice, pero tienes que también tomar los bienes de Elimelech. Dice, no puedo, porque entonces yo me veo afectado en mis posesiones, en mi hacienda, por tanto esto lo tengo que rechazar, asúmelo tú. Y entonces ahí se dirime, inmediatamente hacen el gesto, con las sandalias, es tuyo el derecho de tomar a Ruth. Y así es, inmediatamente Ruth fue acogida solemnemente por Booz como mujer suya. Y los 10 ancianos inmediatamente los van a bendecir, dicen así, somos testigos, a esta mujer que entra en tu casa la haga el Señor como a Raquel y Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Y tú sé poderoso, el nombre, ¿no?, de Booz, sé poderoso en Efratá y famoso en Belén, que por la descendencia que el Señor te conceda de esta joven, tu familia sea como la de Pérez, el hijo que Tamar dio a Judá. Bueno, entonces Dios lo bendice, verdaderamente va a tener un hijo, ya hemos dicho que se llamará Obed, Noemí lo va a tener también entre su regazo como hijo suyo, y las mujeres van a cantar esto, ¿no? Dios ha cambiado de nuevo la amargura en dulzura. Noemí le ha nacido un hijo. De ahí que estas amarguras de Noemí paulatinamente van encontrando una solución imprevisible. Lo que no se pensaba, todo cambió gracias a esta providencia callada siempre en lo oculto de Dios. Bueno, de hecho, pues ahí está Obed. Obed va a ser el padre de Jesé y Jesé es el padre de David. Es decir, que Obed es el abuelo de David. Y va a tener dentro de todos estos descendientes, pues en toda esta ascendencia, pues tiene también el Mesías, pues en este caso a Ruth, que no son del pueblo de Israel, y por tanto también así deja sobreentendido que la salvación es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Bueno, pues dicho todo esto, ahora, a ver, en estos 10 minutos, vamos a decir algunas enseñanzas. Esto es el relato, muy simple, al mismo tiempo muy lleno también de cosas edificantes. Hay un mensaje muy profundo, tanto humano como espiritual. Lo primero que decir es que la mujer es exaltada. Tenemos que saber qué es lo que exalta a Dios de la mujer. Está el mundo y después todas las cosas pues son como son. Estamos muy afectados por nuestro pecado, nuestro egoísmo. Pero la mujer aquí es exaltada por su donación. Se entregan por su afectividad pura. Las mujeres nos enseñan a amar. Las mujeres tienen esto. Ahora, en la medida en que verdaderamente aman, como aquí nos enseña también, aman su condición de estar abiertas a la maternidad. Si no, no se crece en el amor. Hay algo que lo trunca. Entonces, exaltadas en la afectividad pura. Y es muy importante aquí esta inteligencia práctica que muestran. Mira, haz esto. Mira, acércate aquí. Ya sabéis que las mujeres, antes de hacer un movimiento, tienen 10 previstos. La mujer tiene 10 previsto. Para decir al esposo lo que tiene que hacer, primero va así, hasta que llega aquí. Y el esposo va poco a poco y al final el esposo dice, pues claro, ya está. Porque si el hombre es más directo. ¡Pum! Ya está, se acabó. ¿Lo haces o no lo haces? Pero la mujer no, es una buena ajedrecista. Tiene muchos pasos. Claro, aquí también, lo práctico, como Ruth dice, mira, haz primero esto, después le haces esto, después dice esto. Con lo cual, poco a poco, también nos muestra que esta inteligencia práctica, ¿no?, para resolver las cosas, y cosas también tan intrincadas en la vida. Y también por eso hay que escucharse mutuamente, escucharse siempre, hasta tomar también la determinación. Y muestran también estas mujeres pues gran fortaleza. Aquí las auténticas protagonistas, hablamos a nivel humano, son las mujeres. Incluso Booz, Booz, que se presenta de modo agradable, de modo simpático, de modo entregado, no se le pone nada por delante para hacer. Pero daros cuenta que Booz también aquí está bajo la iniciativa de las mujeres.
como se suele decir en un chiste, pero al que al final es verdad, dice, yo en casa tengo la última palabra. Y dice, ¿qué dices? Lo que tú digas, María. Ya está. La mujer en casa es la verdadera reina. Si existe verdadero amor. Segunda cosa, es la ternura. Esta ternura que es conmovedora y que une a Noemí y a Ruth. Parecen madre e hija más que suegra y nuera. Han perdido los afectos comunes, eran estos hijos, y ahora sus circunstancias, sus relaciones encuentran un único destino. Hemos perdido lo que nos unía, pero ahora nos une el destino, estamos juntas y no nos separaremos. Esto Ruth, como lo subraya. ¿Te das cuenta que subraya? A veces decimos, la nuera es la hija política. ¿Sabéis lo que significa esto si uno toma conciencia tanto que es mi hija como que es mi madre? Significa que cuando yo me caso yo estoy cogiendo otros padres también. Y si no, ¿por qué te casas? No, solo con este, separaos, cuando me interese bien, cuando no, no. Se ha roto también todos los vínculos familiares, solo lo que interesa. Aquí no es su madre Noemí, es la madre de su esposo que murió. Corazones grandes. Cuanto más ama uno, más grande es y más capacidad de amar. Cuando uno se cierra, yo esto no te preocupes, que ahí no crecerás en el amor. Estás truncada, estás truncado. Aquí no pueden entrar, es una pesada, es no sé qué, ya está, se acabó. ¿Qué? ¿Acaso Noemí no tampoco era pesada? No nos lo dice, pero también, ya lo veis que lo era. Volved a casa, bastante pesada fue. Ya está. ¿Acaso no fue pesada Ruth? También lo fue, dice, yo me quedo contigo. Porque primaba una cosa. Y era el amor que la tenía y la responsabilidad que asumió. Detrás de esto late una cosa, que para ser esto es que confiaban en la providencia de Dios. Noemí se acoge a esta providencia, siempre. También dice, el Señor conceda a cada una de vosotras encontrar descanso en casa de su madre, claro, y en casa de su marido una vez que os caséis. Así lo dice el Señor, la providencia. El encuentro entre Ruth y Booz nos dice que fue casualidad. Ya veremos un poco esto, que no es así, pero ahí está. Apelan también las mujeres, bendito el Señor, que ha concedido también un hijo a Noemí. Por tanto, el Señor está ahí, la providencia, a través de las oraciones, de todo lo que está aconteciendo, nos va diciendo que hay alguien callado que se encuentra detrás de todo esto. Pero porque se ha puesto la confianza en Él. Quisiera subrayar esto, no de cualquier modo. Hay que mantenerse en la confianza, hay que ser fieles, hay que perseverar. Podía haber dicho Noemí, me quedo aquí, no quiero saber nada del Dios de Israel, de este Señor que tan amargo estoy. No es así. Regresa. Este libro también enseña que Dios gobierna los eventos de la vida cotidiana, y que lo guía de modo generoso para quienes en Él confían. Qué importante esto, el actor de todo este drama, calladamente, el actor fundamental y principal es Dios. Es Dios. Su presencia va desde la amargura de Noemí, que dice, Dios me ha castigado, ahí está, hasta el grito de las mujeres. Noemí ha tenido un hijo. Ahí está, daros cuenta cómo desde un principio dice amargura y al final dice, ¿qué va? Dulzura. Ha hecho una obra inmensa, Dios, a través de todo esto. Ahí podíamos seguir y después tenéis ahí en estas notas alguna cosa más. Hay otra cosa aquí, y es que para Dios no hay nada casual, sino que todo tiene causa. Dios es la causalidad. Todo muy importante, todo tiene su porqué. Dios todo lo lleva, todas las cosas. En Dios todo encuentra y tiene sentido. Dios trabaja escondidamente, por eso hay aquí algo muy importante, un aspecto particular de la providencia, y es que permanece oculta, escondida, parece que Dios no está, que no se entera, que no pasa nada, y no es verdad. Dice así en 2:3, Ruth
tuvo la suerte por caso, dice así el texto, de recoger espigas en una parcela perteneciente a Booz. Qué extraño que nos diga la Biblia que por caso. Pero sabéis, cuando vas al texto te das cuenta que lo que quiere subrayar es, desde el punto de vista de Ruth, fue por caso. Desde el punto de vista de Dios, fue causa. O sea, que una cosa es como tú lo experimentas. Uy, qué casualidad que nos conocimos. Y detrás está Dios que dice, casualidad, no lo sabes bien, no lo sabes bien lo que tienes tú. Por eso para Ruth era pura casualidad, para Dios no era tal. Y entraba dentro de su guía, de su causalidad providente. Por eso es a veces imperceptible en estas motivaciones y deja libre, ¿no? Para ir eligiendo las motivaciones ahí a través de Noemí, a través también de esto. Y hay una cosa importante. Y Dios, esta familia que parece que solo tiene un pequeño ambiente ahora en Belén y va a pasar desapercibida, resulta que Dios a través de este nacimiento, de este matrimonio, de este nacimiento de Obed, está abriendo todo eso hacia una perspectiva inmensa. De ahí va a nacer después el gran rey David y después de siglos va a nacer aquel que es el hijo por antonomasia, que es Jesús, el Mesías. De ahí también que podríamos decir, y no terminar, cómo la Virgen María es la que cumple perfectamente las figuras de Ruth y de Noemí. Ella también, sabéis, María, marar, significa amargor, ser amargo. Y también de ahí viene el nombre. María también va a pasar por una prueba de amargura enorme. De ahí viene también por asonancia el monte Moria, donde va a ofrecer Abraham a su hijo Isaac. Y por tanto también se vincula de este modo a Ruth, que va a ser madre de Obed, donde viene, y María, que va a ser definitivamente la madre del Mesías y virgen. Por eso María también estaría ahí detrás. Y digo muy rápidamente algunas virtudes y cualidades de Ruth. Ruth mostró firmeza para perseverar en la auténtica y bondadosa entrega de amor hacia su suegra. Qué bonito. Persevera. Dice así, Ruth dijo, no insistas, le dice, y además sin interés, porque va a tener que dejar todo y las perspectivas son, en este sentido, muy desfavorables, pero le dice, no insistas en que vuelva y te abandone, no insistas, iré a donde vayas, ya lo hemos leído antes, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, digamos que esto queda también como signo de una verdadera amistad, de una verdadera entrega, de un verdadero cariño. Y moriré donde tú mueras. Bueno. Ruth vivió una verdadera conversión. La conversión significa también acoger los medios que Dios pone. En este caso fue a través de Noemí. Sufrió una verdadera conversión porque ya no busca refugio en sus dioses de Moab, sino que busca su refugio únicamente en el Señor, en el Dios de Israel, a quien adora a su suegra Noemí. Por eso dirá Booz, le dice Booz a Ruth, el Señor te pague lo que has hecho. El Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te conceda lo que mereces. Daros cuenta, esto es muy importante. Ruth permanece delante del Señor. No dice, ahora voy a pedir ayuda a otros dioses, a los dioses de Moab, a los que yo antes oraba. Ya no lo va a hacer. Tiene una auténtica conversión. No se cobija, sino bajo un único Dios, que es el Señor, el Dios de Israel. Esto también es muy importante, porque la situación que vivían era durísima. Hay otra cosa, y es que muestra una obediencia de hija. Es tremenda, qué obediente es. Una vez que está con Noemí, ya no la ve lo que ponga, pero es muy obediente. ¿Quién pudiera ser obediente? ¿Te das cuenta lo que dice aquí? Noemí, siempre lo que le proponía a Ruth. Ruth respondió, haré lo que me dices. Y bajó pues a la era e hizo cuanto le había sugerido su suegra. Qué bonito es esto, porque daros cuenta, esto es muy importante, que Ruth decía, pero hacía. Confirmaba su palabra con las obras. Esto es muy importante. No, o sea, que digamos, sí, pero después es todo que no. Lo confirmaba, era íntegra, palabra y obra. Y manifestó gran humildad.
Sabía que ella no era sierva de Booz, sabía que no tenía que estar allí, todo lo que le estaba dando. Y por eso cuando habla Booz le dice Ruth, halle yo gracia a tus ojos, mi Señor, pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, cuando yo no soy ni siquiera como una de tus siervas. María, saber cuál es la situación de cada uno. A veces delante de Dios, delante de los demás, siempre nos creemos con derechos. Qué tremendo. Somos orgullosos, soberbios. Aquí Ruth es muy humilde. Y por último, para todo el pueblo, tenía una buena reputación. Qué bien tener buena reputación. En los pueblos es muy importante que hablasen bien de ti. Hoy en día, como no nos conocemos, da igual lo que hagamos. Vas a los programas de televisión y lo más importante es que hablen mal de ti. Que digan toda la porquería que estás haciendo. Pero eso es tristísimo. Esta mujer es reconocida como una mujer eficaz y virtuosa. Y ahora le dice, hija mía, no temas, le dice Booz, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Y vuelvo a decir que en la escritura esta Eshet Hayil, esta mujer virtuosa, es considerada siempre como la auténtica reina, la auténtica ama de casa, que está embellecida por un gran don, una gran virtud, que es el temor de Dios. Qué bonito, que tengamos en nuestro corazón el temor de Dios. Esta dice, vana es la hermosura, y pasa la belleza. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Bueno, pues que aprendamos también, a través de toda esta enseñanza, todo aquello que a través de Ruth y de Noemí y de los otros personajes Dios nos ha querido enseñar. Que así sea. Rezamos juntos el Padre Nuestro y concluimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. ¿Cantamos el Flos Carmeli? Vamos allá, venga. Flos Carmeli, vitis florigera, splendore celi, virigo puerpera, singularis, mater mitis, sede virine siam, carmelitis, esto propitia, stella maris. Muy bien, si queréis una hoja, ahí las tenéis.